Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta aula virtual. Siguiendo con la serie dedicada a corriente continua, vamos a empezar analizando circuitos eléctricos y empezaremos, tal y como podéis ver aquí en el título del vídeo, por aquellos circuitos constituidos únicamente por resistencias. En circuitos eléctricos, dependiendo de cómo estén conectados las cargas con respecto, por ejemplo, a una fuente, tendremos circuitos en serie y en paralelo. En un circuito en serie, dos o más cargas están conectadas a una fuente, por ejemplo, de tal forma que solo existe una única trayectoria, ¿vale?, para la corriente. El flujo de cargas eléctricas va del polo negativo, en este caso de la pila, hemos representado la fuente como una pila, ¿vale?, atraviesa las cargas y va hasta el polo positivo. Pero por convenio se ha establecido el sentido de la corriente eléctrica o de la intensidad como contrario al flujo de cargas. Es decir, que la intensidad irá del polo positivo hasta el polo negativo de la pila. En esta figura tenemos, como hemos dicho, tres resistencias o tres cargas conectadas en serie entre sí a una fuente de tensión. Solo existe, como hemos dicho, una única trayectoria para la corriente. Por tanto, si el circuito se rompiera por cualquier punto, el flujo de corriente quedaría interrumpido para todo el circuito. En este caso, el voltaje de la pila se distribuye a través de todas las cargas que están conectadas en serie, y la suma de los voltajes a los que están sometidos cada una de estas cargas es igual a la tensión total que alimenta el circuito, es decir, que la tensión de la pila será igual a la caída de tensión que tiene lugar en la primera carga. En este caso son tres, ¿vale? Tres cargas, tenemos tres cargas, por lo tanto la FEM de la pila o la tensión de la pila, la fuerza electromotriz, la FEM de la pila, será igual a la caída de tensión que tiene lugar en la primera resistencia, más la caída de tensión que tiene lugar en la segunda resistencia, más la caída de tensión o tensión a la que está sometida la tercera resistencia. Sobre cada carga hay un voltaje cuyo valor depende de su resistencia. De acuerdo con la ley de Ohm, la caída de tensión a través de cualquier carga es igual al producto de la intensidad de la corriente que circula, ¿vale?, por la carga, por el valor de su resistencia. Por tanto, la caída de tensión en la primera resistencia será igual a la intensidad que circula por ella multiplicado por el valor de su resistencia. La caída de tensión a la que estará sometida, o la tensión a la que estará sometida la resistencia 2, será el valor de la intensidad que circula a través de ella por el valor de su resistencia. Igualmente, la diferencia de potencial o caída de tensión a la que está sometida la tercera resistencia será el valor de la intensidad que circula por ella multiplicado por el valor de la resistencia. Pero, como hemos dicho, la intensidad que circula a través de cada una de las resistencias es la misma, es decir, la intensidad es la misma, la que circula por la primera resistencia, que la que circula por la segunda, que la que circula por la tercera, ¿no? Sustituyendo estos valores de tensión en la primera fórmula, nos queda que la tensión de la pila será igual a que tensión en R1 es I sub 1 por R1. En la segunda resistencia, la diferencia de potencial o tensión a la que está sometida la segunda resistencia será I sub 2 por R2. Y en la tercera resistencia, I sub 3 por R3. Pero como hemos dicho que la intensidad
I sub 1 es igual a I sub 2 y es igual a I sub 3, podemos sacar factor común y de esta expresión y nos quedará esta de aquí. Buscamos la resistencia total equivalente del circuito. Sabemos, aplicando también a este circuito la ley de Ohm, que la tensión de la pila es igual a ¿qué? A la intensidad total que circula por el valor de la resistencia equivalente. Por lo tanto, ya lo tenemos. La resistencia equivalente será igual a R1 más R2 más R3. Es decir, esto de aquí será la resistencia equivalente. Obtenemos que la resistencia equivalente es la suma de cada una de las resistencias. De tal forma que podemos generalizar diciendo que la resistencia equivalente de un conjunto de resistencias conectadas en serie es igual a la suma de todas ellas. Bien, resistencias en paralelo. Dos o más resistencias están conectadas en paralelo o en derivación cuando sus extremos están conectados a dos puntos en común. Todas las cargas, ¿vale? En este caso, lo podéis ver en este ejemplo, tienen sus terminales conectados simultáneamente, ¿vale? Cada una de las cargas que tenemos aquí tiene sus terminales conectados simultáneamente a una misma fuente de tensión. Cada una de las líneas que hay aquí la denominaremos rama y todos los puntos en común los denominaremos nodos. Por tanto, existen distintas trayectorias que seguirá la corriente a la salida de la fuente de tensión. De tal forma, ¿vale?, que si yo abriera el circuito por cualquier rama, el resto de ramas seguiría operando con total normalidad. Y la suma de las intensidades parciales que circularía por cada una de las resistencias sería igual a la intensidad total que partiría de la fuente. Es decir, que la intensidad total sería igual a la intensidad que circularía por la primera carga más la intensidad que circularía por la segunda carga más la intensidad que circularía por la tercera. De nuevo, lo que estamos buscando es una resistencia equivalente a las tres conectadas en paralelo. Aplicando a este circuito la ley de Ohm, tenemos que la intensidad total del circuito será la FEM partido por la resistencia total o resistencia equivalente. Bien, si calculamos la intensidad en cada una de las ramas, tenemos que la intensidad 1 es la diferencia de potencial a la que estaría sometida la carga 1 o la resistencia R1, que si os fijáis es la FEM, puesto que está conectada directamente a la pila, partido por el valor de la resistencia. La intensidad 2 de la misma manera será la FEM, puesto que también está conectada directamente a la tensión de la pila, partido por el valor de su resistencia, y la intensidad 3 será la FEM partido por R3. Sustituyendo todos los valores en la expresión de arriba, tenemos que la intensidad total es esta de aquí. Es la FEM de la pila y cada una de las intensidades de cada una de las ramas será FEM partido por R1 más la intensidad sub 2, que valdrá esta expresión de aquí, FEM partido por R2, y la intensidad 3, FEM partido por R3.
podemos sacar factor común y la expresión nos quedará de la siguiente manera. Sacamos factor común, FEM, y nos queda aquí en el otro lado de la expresión 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Podemos simplificar, ¿vale? Como tenemos aquí este valor multiplicando aquí y aquí también, pues nos quedaría esta expresión de aquí. Para una resistencia equivalente se cumpliría esta expresión de aquí. Generalizando, para n resistencias conectadas en paralelo se cumpliría esta expresión de aquí. Y se cumpliría también que la resistencia equivalente a un grupo de resistencias conectadas en paralelo es siempre menor que la menor de las resistencias que están involucradas en el circuito. Es decir, que la resistencia que obtengamos siempre será menor que cualquiera de las resistencias que tengamos conectada en paralelo, ¿de acuerdo? Y por último, la asociación mixta de resistencias. La asociación mixta de resistencias se trata de una combinación o agrupación de resistencias en serie y en paralelo. Para obtener una resistencia equivalente tendremos que hacer agrupaciones en serie y paralelo claramente diferenciadas hasta que encontremos una resistencia equivalente. La mejor forma de verlo es a través de un ejemplo, de un ejercicio, ¿vale? Vamos a mirar de resolver el siguiente ejercicio, que consistiría en hallar la resistencia equivalente en un circuito, ¿vale? En el que además nos pedirían calcular el valor de la tensión a la que está sometida cada una de las cargas que tenemos, ¿vale? Y la intensidad también que circularía por cada una de ellas. Resolveremos este ejercicio mejor en un segundo vídeo para evitar que este se alargue demasiado, ¿de acuerdo? Vemos la resolución del ejercicio en el próximo vídeo. Venga, un saludo a todos y nos vemos.